A ver, en términos formales, la Agenda 2030 es un conjunto de objetivos, son en concreto 17, que están divididos en metas y que a primera vista suenan maravillosas. Pero en términos sustanciales creo que es algo más que eso. En términos sustanciales, la Agenda 2030 es una carta fundacional, es un documento fundacional de un nuevo orden político global. Lo que está ocurriendo en el mundo es un punto de inflexión, estamos viviendo un momento bisagra en el cual la manera de estructurar la política se está modificando frente a nuestras narices y la Agenda 2030 es un poco la carta fundacional de esa modificación, de lo que viene. Hasta ahora y desde los comienzos del mundo moderno, la unidad política, por definición, era el Estado. El Estado como una organización de base territorial que tenía el monopolio del uso de la fuerza sobre su territorio y que, por lo tanto, ordenaba su derecho hacia adentro. Y llamábamos a eso soberanía. Soberanía como poder de definir las reglas de juego en tu propio territorio. Ese esquema hoy ya no corre más. Hoy la soberanía de las naciones está siendo avasallada por organizaciones que no tienen base territorial, que no tienen demos, por lo tanto no pueden ser democracias, que están estructuradas en todo caso como burocracias internacionales que empiezan a fijar leyes, o digamos así, más que leyes no, vamos a decir reglas, empiezan a fijar reglas, a fijar ideologías, a fijar objetivos que todo el mundo debe cumplir. Si todo el mundo debe cumplir tal cosa, pues entonces es que la soberanía de los Estados-nación ya no es un elemento primordial de la ordenación política. Entonces, la Agenda 2030, en su pretensión de establecer un ordenamiento global, lo que nos está mostrando es que estamos asistiendo al parto de un nuevo orden político global. Yo como ciudadano empecé a sentir la presión de la Agenda 2030 alrededor del año 2015-2016 porque sobre todo lo que tiene que ver con los objetivos de género y natalidad empezó a manifestarse de una manera muy aguda en los países hispanoamericanos y empezó además por Argentina. Argentina es casi como un laboratorio de prueba. Imagínate que los movimientos feministas entran en la región hispanoamericana a través de Argentina. Allí nace, por ejemplo, Ni Una Menos. O la cuestión del aborto entra también por Argentina. Allí se diseña el pañuelo verde que después se termina utilizando en el resto de los países. Con lo cual, desde Argentina yo he tenido una perspectiva quizás anticipada del asunto porque la Agenda 2030 y sus objetivos primero se han probado en mi país. Con la insistencia del control natal. En el caso de América, la piedra fundamental de la Agenda 2030 ha sido las políticas de abortos en los últimos años. Por supuesto, allá tenemos temas de género, tenemos feminismos, tenemos LGBT, tenemos discursos climáticos, tenemos una serie de demandas que se entroncan de manera explícita en la Agenda 2030. Pero la que más insistencia ha tenido en los últimos años ha sido la del aborto. Y no es una casualidad. Acá vale la pena hacer un esfuerzo genealógico cuando uno piensa las políticas de aborto y retrotraerse a lo que Naciones Unidas ha intentado por lo menos desde el año 1974. En el año 1967, en Naciones Unidas se crea el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ese Fondo de Población se propone como objetivo, entre otras cosas, monitorear el crecimiento demográfico. ¿Para qué? Para evitar una sobrepoblación, entre otras cosas más. ¿Bien? En el año 74 organiza Naciones Unidas en Bucarest la primera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, donde participan un montón de países, donde participan además muchas agencias de la ONU y donde la ONU fracasa. Fracasa porque el Vaticano, con países del tercer mundo como aliados,
reaccionan frente a las intenciones de la Agenda de Bucarest, que consisten en limitar el crecimiento poblacional, y se estropea el plan de la ONU. Pero vuelven a la carga en el año 1994, en una nueva conferencia internacional sobre la población y el desarrollo en el Cairo. Aquí ya, para que te des una idea, participan más de 130 países, 14 agencias de Naciones Unidas, y eso termina siendo un éxito. Cuando uno estudia los documentos finales de esa conferencia, vas a ver que en la propia introducción ya se advierte el peligro de una sobrepoblación. Te dice la ONU, ubícate, año 1994, te dice, de aquí a los próximos 20 años el mundo va a crecer. ¿Cuánto va a crecer? Bueno, nuestros expertos han dicho que va a crecer de tres maneras distintas. Vamos a ver cuál de las tres maneras se cumple. Una de mínima, que son 7.100 millones de personas en total, una hipótesis media, 7.500 millones de personas, y una hipótesis alta, 7.800 millones de personas. Hacemos esta conferencia de Naciones Unidas para que ustedes, estados, se comprometan a disminuir su natalidad para que no se cumpla la hipótesis de máxima y para que sí se cumpla la hipótesis de mínima, a más tardar al año 2015. Esto del año 2015 es significativo porque la Agenda 2030 se redacta en el año 2015 y porque a partir del año 2015 es cuando en Hispanoamérica el tema feminista, abortista y LGBT explota al mismo tiempo, como parte de una misma causa, con los mismos intelectuales de fondo, con las mismas organizaciones financiando esas agendas, con los mismos políticos elaborando el discurso público. Aborto, feminismo, género, LGBT. Son 4 agendas que, si las mirás con lupa, tienen un efecto natal. Lo tienen. ¿Por qué? Bueno, el aborto evidentemente impide el nacimiento de un ser humano en gestación. Voy a poner el caso español, que me parece muy interesante porque ustedes tienen legalizado el aborto desde la década del 80 y hoy en España nacen alrededor de 400.000 niños por año. Ahora, se abortan aproximadamente 100.000 por año. O sea, ya con una sola política, en este caso de aborto, redujiste la natalidad en un país como España a un 20%. Si además estimulo agendas LGBT, pues logro la expansión de vínculos sexuales que no son reproductivos. Y si agrego una dosis de feminismo radical, tengo guerra de sexos. Entonces, esto es un cóctel explosivo que entronca perfectamente con la Agenda 2030 porque, y acá cierro el asunto, hay objetivos de la Agenda 2030 que demandan el cumplimiento de los objetivos del Cairo 1994. Por ejemplo, el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, su meta número 6 demanda un cumplimiento inmediato de todo lo acordado en el Cairo en 1994 y lo acordado en Beijing en 1995, que fue la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer. Ahora, cuando vos vas a ver qué se pactó en el Cairo en el año 94, te vas a encontrar con las medidas número 7, ¿bien? 7.1, 7.2, 7.3, que le piden a los estados que a más tardar para el año 2015 legalicen una gama completa de servicios de salud reproductiva y planificación de la familia. Cuando vas a ver qué se entiende además por salud reproductiva y derechos sexuales y de planificación de la familia, vas a encontrar que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, como ellos le denominan políticamente correcto, al aborto. Entonces, claro, la gente aplaude la Agenda 2030, qué lindo, todos queremos igualdad de género, pero ¿por qué no pusiste la lupa y no te pusiste a leer los documentos que están encriptados en la enunciación de las metas específicas de cada uno de los objetivos? Yo, por empezar, rechazo la idea de que la igualdad de género sea algo que deba buscarse. ¿Qué es la igualdad de género? Yo creo en la igualdad ante la ley, que es que la misma ley se aplique de la misma manera para todos los ciudadanos.
Porque si vamos a hablar de igualdad de género, vamos a tener un problema porque hay mucha desigualdad de género que es beneficiosa para la mujer. Por ejemplo, en Argentina las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres. Ahí habría un problema de desigualdad de género. También lo hay de desigualdad frente a la ley en este caso. Ahora bien, si queremos hablar de igualdad de género, y claro, siempre nos van a decir, claro, hay un problema porque los puestos ejecutivos de las empresas son ocupados sobre todo por hombres y las mujeres están en puestos medios. Bueno, sí, y también el escalafón más bajo de la sociedad está ocupado por hombres. Por ejemplo, los que recogen la basura en todos nuestros países, en altas horas de la madrugada, subiéndose a un camión, bajándose cada 20 metros para alzar bolsas de basura, arrojarlas dentro del camión y volverse a subir para hacer lo mismo reiteradamente durante toda una noche, son hombres. Y yo no veo que nadie esté pidiendo allí igualdad de género. Ni hablar lo que acontece cuando hay un conflicto armado. Tenemos uno frente a las narices, el conflicto Rusia-Ucrania. Y yo no he visto que nadie haya dicho que había un problema de igualdad de género porque la mayoría inmensa de los efectivos militares que están matando y muriendo en el campo de batalla son hombres y no son mujeres. De hecho, en Ucrania se evacuó a las mujeres de las zonas peligrosas y los hombres tenían prohibido abandonar su patria, tenían que matar y morir por su patria, por ley. Y yo no vi ninguna campaña internacional pidiendo igualdad de género. Curiosamente, sí veo campañas de igualdad de género, en el caso de Argentina, por ejemplo, a la hora de ir a comprar el shampoo al supermercado. Hay programas periodísticos que se han dedicado a mostrarle a la audiencia cómo el shampoo de hombre costaba 15 centavos de euro menos que el de la mujer y ahí estaba el patriarcado. Ahora, curiosamente, si vamos a hablar de brechas de género, hay otro tipo de brechas un poco más importantes que la del shampoo, que es, por ejemplo, la de expectativa de vida. En todos nuestros países, la mujer vive en promedio entre 5 y 7 años más que el hombre. Eso es una brecha de género interesante. ¿Cómo hacemos para tener igualdad de género? O, por ejemplo, la brecha de género que existe en prácticamente todos los países de Occidente en aquellos que obtienen títulos de educación superior. ¿Qué tenemos que hacer para lograr igualdad de género? Tenemos que, por ejemplo, hacer que los hombres aprueben sus asignaturas con notas menores que las mujeres. O tenemos que disminuir la cantidad de asignaturas para los hombres, de modo que aceleren su paso por la universidad y puedan equiparar al sexo femenino la cantidad de diplomas que se obtienen. La igualdad de género no es justa. Lo que es justo es establecer reglas iguales para los sexos y que ellos distribuyan sus labores, sus intereses. Te pongo un ejemplo nórdico. En Noruega, campeones de la igualdad, suponían que tenían un grave problema de desigualdad de género porque a la hora de poner la lupa en los salarios se daban cuenta que la mujer en promedio estaba ganando menos que el hombre, entre otras cosas porque las carreras universitarias que la mujer escogía eran de menor valoración económica en el mercado. Y para poner el ejemplo típico, ingeniería era una de esas carreras que vamos a inventar una proporción no exacta, aproximada, en la cual de 10, 9 son hombres, 1 es mujer. Entonces los noruegos dijeron, bueno, acá tenemos que hacer políticas de igualdad de género. Vamos a subsidiar, vamos a estimular la demanda femenina de ese tipo de carreras dándoles una beca dineraria. Vamos a pagarle a la mujer para que estudie ingeniería. Y claro, mientras ese subsidio se mantuvo en pie, claro, creció la cantidad de matriculadas femeninas, pero cuando pensaban que la igualdad ya se había logrado, retiraron el subsidio y la cosa volvió a sus números naturales. Ahora, yo me pregunto, ¿vale la pena a cambio de un subsidio dedicar tu vida a una carrera que nunca te gustó? ¿Le hicieron un bien a la mujer? ¿Con un incentivo estatal dinerario? Bueno, sí, tenemos ingenieras, bien, y ganan un poco más, bien, y la felicidad simplemente es ganar más en una carrera que no te gusta. Bueno, esas son las cosas que tiene la llamada igualdad de género que a mí me parecen desastrosas. Por eso cuando la ONU habla de igualdad de género, aparte hay
cosas en la Agenda 2030 en el nombre de la igualdad de género que son inentendibles. Por ejemplo, los objetivos de agua potable. Bien, constantemente se está tratando de poner a la mujer como la especial perjudicada, la más perjudicada de ese tipo de problemas. Entonces, en la descripción de esos objetivos se dice, por ejemplo, que las mujeres son las encargadas de caminar hacia un pozo de agua para buscar agua para llevar a la casa donde está el hombre esperando. Y vos decís, pero bueno, te da la sensación de que el hombre está tirado mirando Netflix, mientras en este tipo de comunidades que están afectadas porque no hay agua potable, la mujer está siendo explotada porque va a buscar ella el agua. Constantemente están buscando esa forma de redacción para que vos, digamos, interiorices ese tipo de dialéctica sexual. Y lo cierto es que en ese tipo de comunidades, es cierto, la mujer puede ir a buscar el agua, pero porque el hombre está buscando la comida. Entonces, hay cosas que no se dicen a propósito. Hay cosas que ahí no se dicen a propósito. O, por ejemplo, hay otro de los objetivos que demanda espacios verdes y abiertos. Y dice, especialmente queremos estos espacios para LGBTs, para mujeres y para niñas. ¿Y los niños no? ¿Los niños no porque son hombres? Constantemente están buscando esa dialéctica en la Agenda 2030 y lo hacen en el nombre de la igualdad de género. Y es lamentable porque la gente ya ha incorporado la idea de que igualdad de género es un dogma que todos debemos aceptar, que debemos celebrar acríticamente, y yo creo que debe ser criticado. Yo definiría la igualdad de género como una situación esencialmente imposible de no ser por el uso sistemático e ininterrumpido de la coacción del Estado. Porque lograr igualdad de género implica equiparar el tipo de decisiones y las consecuencias de esas decisiones que toman los individuos que conforman una sociedad basándonos en la categoría sexual. Pero como el género no equivale al sexo desde hace ya bastante tiempo, tenemos un problema adicional, que es que en la idea de igualdad de género ya no solamente estamos remitiendo a hombres y mujeres, tenemos que empezar a agregar a los innumerables géneros que hoy están en danza, que ya nadie sabe cuántos son siquiera. Y es natural que nadie sepa cuántos son porque la propia definición de género hoy apunta a la autoidentificación de género. Y como la autoidentificación por definición es infinita, pues son infinitos las cantidades de opciones de género que uno puede acoger. Entonces, en la práctica es una imposibilidad e implica dosis de estatismo constantes y sonantes. Yo creo que hay muchos objetivos. Habitualmente la gente quiere encontrar una cabeza, porque es fácil. Es decir, es fácil decir George Soros, es fácil decir Bill Gates, ¿no? Y la gente quiere escuchar cosas fáciles, que le simplifiquen el problema. No, el problema es mucho más complejo. Hay un sinfín de intereses. Vamos a poner 2 o 3 tipos de intereses. Por supuesto, el interés político es demográfico. La ideología de género sirve para atacar un problema que advierte esta agenda, que sería el de la sobrepoblación. Y la ideología de género ha funcionado, está funcionando para disminuir natalidad. Te voy a poner un ejemplo que a mí me parece espeluznante. En Estados Unidos, la transexualidad en niños ha crecido un 4000% en los últimos 10 años. ¿Qué significa eso? Significa que tenés un aumento escaladísimo de personas que no van a poder reproducirse jamás. Niños que son sometidos a tratamientos hormonales muy perjudiciales para su salud, además, y a continuación son sometidos a cirugías que son verdaderas carnicerías. Yo no sé si en este documental se podrán mostrar las fotos, es probable que lo bajen si ustedes muestran las fotos,
pero yo tengo las fotos. Y sí te las puedo describir en todo caso. A estos niños por ejemplo, a las niñas que quieren transicionar a hombre, eso es una ideología. Esto es como lo de la igualdad de género, es una ideología, no hay tal transición, es simplemente un monstruo de Frankenstein lo que logran. A estas niñas le quitan la piel, le quitan nervios, le quitan músculo del antebrazo, le pelan el antebrazo, se lo dejan con la carne viva, expuesta, y con eso fabrican algo que ellos llaman un neopene. Y ese neopene, que no tiene ninguna función real en términos sexuales, es lo que hoy llamamos, es un hombre. Se convirtió en un hombre. Mentira. Y sale mucho dinero hacer eso. Y ahí te pasó un segundo tipo de interés. Es decir, esa persona no se va a poder reproducir. Nunca. No puede volver atrás. Pero además esa persona tuvo que pagar un dineral y lo va a tener que pagar de por vida. ¿Por qué? Porque se vuelve dependiente su organismo de hormonas sintéticas. La industria de las hormonas sintéticas está al alza desde hace algunos años ya y más contenta se pone en tanto estas legislaciones avalan esos tratamientos y más aún lo garantizan estatalmente, porque es el Estado el que empieza a comprar toneladas de esas hormonas. Hay una página que se dedica a vender informes financieros, Global Market Insights, donde grandes inversionistas compran informes financieros para saber dónde poner su dinero. Busquen ustedes en Global Market Insights cómo está el mercado de las cirugías de cambio de sexo. Se van a sorprender porque es donde mejores retornos esperan las inversiones. De hecho, el tamaño de ese mercado en el año 2019 era de 316 millones de dólares. Lo que se espera para el año 2026 es que supere el 1.5 billones de dólares, o sea, los 1.500 millones de dólares. ¿Querés hacer dinero? Invertí en un mercado de cirugías de cambio de sexo. Entonces ahí tenés dos tipos de intereses muy distintos. Tenés los intereses de farmacéuticas, los intereses médicos de los cirujanos que venden este tipo de servicios y tenés los intereses natales de reducción de natalidad. Pero además tenés intereses mucho más pequeños, los intereses psicológicos de militantes. Ahí hay una serie de personas que han politizado una situación otrora personal que evidentemente estaba perturbándolos, que sentían una perturbación individual y que ahora son acogidos por un discurso público que les dice que todo lo que ellos sienten es la realidad. Y que si alguien les dice que no es la realidad es porque ese alguien es su enemigo, que quiere impedir su verdadera identidad. Entonces es un negocio redondo para la politiquería barata, es un negocio redondo para la gran política o para la biopolítica de control natal y es un gran negocio para las industrias que se dedican a estos asuntos. En Argentina la gente no tiene todavía conciencia de qué es la Agenda 2030 y a la inmensa mayoría ni siquiera les suena, porque no se ha hecho tanto ruido como en España. En España uno ve que los políticos se pasean con su distintivo desde la izquierda hasta la centro-derecha, todos celebran sin ningún tipo de crítica la Agenda 2030. En Argentina todavía no se habla de Agenda 2030 de manera desembosada. Probablemente eso va a pasar muy pronto porque Argentina está muy pendiente de lo que pasa en España y copia muchas cosas de España. Aún así, el Estado dedica una cantidad inconmensurable de recursos para impulsar algunos de los objetivos de la Agenda 2030 y te diré que los del género son los que más recursos se han llevado. El nuevo gobierno, bueno, nuevo gobierno no, porque ya lleva 3 años y cuando este documental se publique ya va a estar quizás saliendo, vamos a reformular eso. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner creó un Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Ese ministerio se lleva en políticas transversales de género
Las políticas transversales de género, cuando uno las suma, ¿sí?, se lleva más que lo que se lleva el sector justicia, por ejemplo. Se lleva más de lo que se lleva el sector seguridad. O sea, estamos hablando de sectores claves para el Estado, pues no, lo que más se lleva en Argentina son las políticas transversales de género, entre las cuales encontramos desde una línea rotativa para llamadas por violencia de género hasta un semáforo LGBT. Claro, en Argentina tenemos semáforos donde el muñequito cuando cruza la calle, en verdad son dos homosexuales que están agarrados de la mano, y cuando tenés que frenarte son dos lesbianas que están agarradas de la mano, y en eso se van nuestros recursos públicos, por ejemplo. Las políticas transversales de género suponen que el género debe estar impregnando toda estructura pública. Por eso todos los ministerios tienen presupuesto y partidas de género. No solo el del género, las diversidades y las mujeres, sino toda la estructura estatal está impregnada de género. Ahora, esto no es una decisión del Estado argentino. ¿Esto de dónde sale? Sale de Naciones Unidas. O sea, volvemos a nuestro tema. Sale de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, donde se estableció que el llamado enfoque o perspectiva de género tenía que aplicarse de manera transversal en toda la estructura estatal. Y por supuesto, el campo de la educación es un campo protagónico. En Argentina, en el nombre de la llamada educación sexual integral, ya desde la época de Macri, se estableció que el objetivo era, cito textualmente, desnaturalizar la manera en que los niños son niños y las niñas son niñas. Hay que desnaturalizar a tu hijo, hay que desnaturalizar a tu hija. ¿Por qué desnaturalizar? Porque la ideología de género supone que no hay nada natural en el sexo, que el sexo es una categoría arbitraria que nos ha permitido establecer una división binaria en clave hombre-mujer, que debemos subvertir esa división binaria que está basada en una naturaleza sexual, porque la identificación de género no tiene ningún arraigo biológico, sino que es autoperceptual. Entonces hay que apuntalar esa ideología en los colegios. Pero incluso desde la más tierna infancia, en Argentina han trascendido, por ejemplo, casos escandalosos de jardines de infantes, o sea, establecimientos donde concurren niños de 5 años, a los cuales las maestras les organizan actividades en las cuales se tienen que maquillar como mujeres, tienen que adornar su cuerpo con accesorios femeninos, como un collar, como una pulsera, como anillos, y además tienen que, en muchos casos, cambiar su ropa por ropa femenina, como vestidos de mujer, de niña, y tienen que estimular las maestras el juego con juguetes que consideraríamos más propios del otro sexo. Por ejemplo, que los niños jueguen con muñecas y que las niñas jueguen con soldaditos. Entonces, de esa manera desnaturalizamos la forma sociocultural de ser niño y ser niña. Bueno, esto con chiquitos de 5 años. O te pongo otro ejemplo con chicos un poco más crecidos, adolescentes. En Córdoba, de donde yo soy, Argentina, Córdoba, hay un manual que tiene un ejercicio práctico llamado el género opuesto y se practica en los colegios. Dura media hora y consiste ese ejercicio en que los alumnos se autoperciban con un hombre distinto, con una edad diferente y con una orientación y una identificación sexual diferente. Y durante media hora tienen que establecer diálogos entre ellos conforme a sus nuevas identidades. Por ejemplo, tu hijo se llama Juan, bueno, durante ese tiempo en el colegio se tendrá que llamar Marta. Tu hijo es un varón que le gustan las mujeres y tiene 15 años, bueno, durante ese rato en el colegio tendrá que ser una mujer lesbiana de 38 años. Y se va a encontrar con Pedrito, su mejor amigo, que ya no es Pedrito, ahora es, no sé, Claudia, una chica trans de 28 años. Y van a hablar de vidas que no tienen, de experiencias que no conocen,
para terminar concluyendo, y así pide el ejercicio, que concluyan con los profesores los prejuicios existentes contra las personas LGBT. Y a eso le llaman educación sexual integral en Argentina. Evidentemente esto no es educación sexual. Han sido muy astutos en llamarla educación sexual porque de esa manera pueden acusar a los críticos de ese tipo de adoctrinamiento, les pueden acusar de fundamentalistas, retrógrados, no quieren que haya educación sexual porque quieren que los niños sean ignorantes sobre la realidad sexual. No, no ese es el punto. Es que eso no es educativo. Eso no enseña nada, eso confunde la identidad de los alumnos y eso además incorpora una ideología en ellos, que es la ideología de la fluidez de la identidad. Bueno, esos son solo algunos ejemplos de tantos otros que te podría dar de Argentina. Bueno, algunas consecuencias de este tipo de agendas que ya se advierten no solamente en Argentina, sino en todo Hispanoamérica, es, por ejemplo, la legalización del aborto en distintos países, en donde la mayoría se consigue no a través del poder legislativo, sino a través de reinterpretaciones judiciales que provienen de jueces amparados, a su vez, por documentos provenientes de organismos internacionales. Y esto es muy interesante para el tema de este documental, porque si la ley en un gobierno representativo democrático debiera provenir soberanamente del pueblo a través de sus representantes, pues hoy no está proviniendo del pueblo a través de sus representantes, sino que está viniendo de una élite global que nadie conoce. Te pongo el ejemplo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estos organismos que son claves para el sistema de derechos humanos de toda América, es el sistema de derechos humanos de OEA. OEA es la Organización de Estados Americanos. Estas dos estructuras que acabo de mencionar son financiadas mayoritariamente por estados que no son americanos, por empezar. España es uno de los que más dinero pone, por ejemplo, en esos organismos. Y cuando vas a mirar con la lupa cuáles son las intenciones explícitas, no implícitas, explícitas del dinero que España le envía a la Corte o a la Comisión Interamericana, vas a ver que España le está pidiendo más activismo judicial para casos LGBT. Lo que a España le interesa es que los derechos humanos sean interpretados ahora por la Comisión y por la Corte como derechos de minorías, no de los humanos, sino que se circunscriba a causas LGBT. O por ejemplo, cuando vos mirás documentos que provienen de la Comisión y de la Corte, que después se utilizan como insumo por el periodismo y por los políticos cuando tienen que hablar de estos temas, vas a ver que esos documentos llevan el logo, por ejemplo, de la fundación Open Society de George Soros. ¿Por qué? Porque fue esa fundación la que otorgó el dinero necesario para que esos documentos se escribieran. Y cuando empezás a ver qué otro tipo de organismos intervienen en el financiamiento de estas estructuras, te vas a dar, por ejemplo, con empresas que todo el mundo va a conocer, como Google. ¿Sí? Y vos decís, ¿qué hace acá Google poniendo dinero para esto? O por ejemplo, te vas a encontrar con la Fundación Ford, o te vas a encontrar con la Fundación Arcus, que se dedica a temas LGBT. Entonces, como consecuencia de ese activismo judicial, que insisto, proviene de opiniones consultivas, por ejemplo, la Corte en el año 2017, a fines del año 2017, le hizo una opinión consultiva a Costa Rica donde llamó a todos los países de la región a legalizar matrimonio homosexual, adopción homoparental y leyes de identidad de género. Ya eso no es una decisión de los estados soberanos, eso ya lo decidieron 7 jueces financiados por países europeos, por compañías multinacionales y por fundaciones de magnates multimillonarios, y eso se empieza a transformar en insumos políticos jurídicos para países de nuestra región. Consecuencias prácticas, bueno, Colombia, que tenía aborto en causales, ahora tiene aborto totalmente liberado por una reinterpretación jurídica de su Corte Constitucional. El aborto está legalizado hasta la semana 24, 6 meses.
6 meses de gestación vos podés ir y matar a tu hijo y no pasa nada. Esto fue interpretado de esta manera en el mes de febrero del año 2022. En el mes de mayo del año 2022, la misma corte prohibía la pesca deportiva. ¿Sabes por qué prohibía la pesca deportiva? El fundamento es impresionante. El fundamento es que todavía la ciencia no está en condiciones de saber si el pez es un ser sintiente o no lo es. Y como podría ser un ser sintiente, tenemos que abstenernos de provocarles estrés, de sacarlo del agua, tomarnos la foto con el pez y volver a tirarlo al agua, porque si es un ser sintiente se va a estresar. Ahora, a tu hijo en gestación hasta la semana 24 podés abortarlo. ¿Cómo se hace un aborto en ese estadio? Bueno, mira, tenés muchas formas. Con un bisturí ingresás, lo descuartizás y después empezás a hacer lo que se llama el raspado o el raspaje. ¿Para qué? Para que no te quede ni un piecito adentro, ni una mano, ni un brazo. Tenés que empezar a raspar el útero para tratar de sacar todo. O puedes hacerlo con una aspiradora, por ejemplo. Ingresas una aspiradora especial para estos casos y lo succionas y lo sacás ya descuartizado por la fuerza que está haciendo la aspiradora. Bueno, el pescado no me lo saques del agua. A los colombianos por nacer hasta los 6 meses aniquilalos. No hay ningún problema. La misma corte, fundamentada en toda esta ideología. Bueno, en el caso argentino, no se puede opinar por varios motivos. Primero que nada porque las plataformas que un ciudadano común y corriente tienen para opinar, esas plataformas han decidido que si opinás en contra de esta ideología te censuran, te bloquean tu cuenta, te expulsan para siempre de esas plataformas que llamamos redes sociales. No se puede opinar en la academia porque perdés tu trabajo o vas a tener, si sos estudiante, vas a tener un gravísimo problema con la institución. De hecho, ya hay muchos estudiantes que han sido expulsados por opinar contra la ideología de género. Hubo un caso reciente en una universidad de Nueva York que expulsaron a un estudiante porque en su cuenta de Instagram había dicho que el hombre es hombre, la mujer es mujer y que la autopercepción no define ninguna sexualidad objetivamente. Por ese reel que ese alumno había lanzado en su cuenta de Instagram, en su cuenta privada, la universidad decidió expulsarlo. Tenemos profesores siendo expulsados en México, por ejemplo. Un buen amigo mío que dio clases de Derecho durante más de 10 años en una universidad de Aguascalientes fue expulsado de la cátedra por haber hecho una publicación en su cuenta de Facebook contra una manifestación feminista que terminó destrozando la catedral de Aguascalientes. Esto es el pan de todos los días. Una estudiante escocesa en su universidad, hace algunos meses nada más, también fue disciplinada porque en una clase sobre género donde preguntaron qué era una mujer, ella dijo: una mujer es un ser humano que tiene vagina. Y esto se consideró un discurso de odio. Entonces no podés opinar en las redes, no podés opinar en las universidades, no podés opinar de esto en los grandes medios de comunicación tampoco. A mí, bueno, yo creo que soy un caso. Yo escribí en un medio muy importante, en 2 medios muy importantes de Argentina durante varios años, durante algunos años, y los 2 decidieron dejar de publicarme porque yo no podía oponerme a feministas, yo no podía oponerme al género, yo no podía oponerme al aborto, quedé afuera, a pesar de que mis columnas eran muy leídas en ambos medios. No era un problema de rating, era un problema ideológico. Entonces es una lucha demasiado desigual la que uno está dando porque tenés que estar haciendo malabarismos lingüísticos para que no te censuren en las redes. Sabes que en las universidades no hay lugar para esto. Sí hay lugar para lo otro y cada vez más. En las universidades tenés revistas de género, revistas queer, departamentos queer, tesis queer. Si vos estás de ese lado vas a tener el camino allanado. Vas a recibir becas. George Soros da becas, por ejemplo, para estudiantes y casi todas son para este tipo de temas. Pero si estás en contra, tu vida se puede convertir en un infierno. La adquisición de Twitter por Elon Musk, yo creo que es un soplo de aire fresco. Ya hay gente incluso hablando
sobre, y ahora sí tengo que hablar en código porque entiendo que esto va a salir en otras plataformas, hablando sobre pinchazos que no se podía decir absolutamente nada en ninguna otra red social. Veo que ya hay gente que está hablando con libertad sobre ese tipo de asuntos en Twitter y sus cuentas en los últimos días por lo menos no han sido suspendidas. Yo creo que es una buena noticia. Además, Elon Musk está mostrando la parcialidad de una red social como Twitter antes de él haberla adquirido. Hoy estamos grabando, hoy es 25 de noviembre del año 2022. Bueno, hace un poquito más de 24 horas Elon Musk mostraba un depósito de Twitter donde sacaba camisetas, ¿no?, de la gestión anterior. Stay woke, o sea, mantente woke. Podríamos decir también mantente progre. El woke para nosotros podría ser una buena traducción, progre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No era que estas compañías no tenían línea editorial? ¿No era que precisamente fueron beneficiadas jurídica y legislativamente por el gobierno de los Estados Unidos porque no eran editores? ¿Porque no eran medios de comunicación? Bueno, parece que eso no era así. Parece que esta gente sí que tenía una línea y sí que la tiene, una línea editorial. Así que vamos a ver qué pasa con Twitter. También hay que decir que en este momento Elon Musk está siendo el blanco de todos los ataques posibles. El establishment está atacándolo desde sus medios establecidos, están haciéndole incluso boicot las estrellas de Hollywood, ciertos cantantes, pero yo creo que le va a ir bien porque la mayor parte de la gente desea que las redes sociales sean libres. Yo el año 2030 lo veo distópico. Es posible que incluso las distopías del siglo XX, me refiero a 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Huxley, se hayan quedado cortas. Ministerios de la verdad, ya los tenemos. ¿Qué son los fact-checkers? ¿Quiénes financian los fact-checkers? Claro, se ha establecido la idea de que necesitamos guardianes de la verdad y que hay personas tocadas por una varita mágica que no se sabe muy bien por qué, pero ellos tienen el poder para decir qué es verdad, qué es mentira. Y curiosamente, cuando vamos a ver de dónde salen los sueldos de esas personas, salen de fundaciones como la de George Soros, por ejemplo. Digo, en América, por lo menos, la mayor cantidad de empresas fact-checkers tienen capital de George Soros, de Open Society. Y aquí en España entiendo que también. El año 2030 además nos va a encontrar con otra realidad tecnológica. Y la tecnología nunca ha avanzado tan rápido como ahora. Y la tecnología no solamente en términos cuantitativos, sino que cualitativamente está creando condiciones muy distintas de lo que ella misma era. La tecnología, por ejemplo, pienso en un autor como Marshall McLuhan. Para Marshall McLuhan, la tecnología es una extensión del ser humano. Yo extiendo mis capacidades con tecnología. Yo puedo caminar a cierta velocidad, pero si me subo a una bicicleta, puedo ir más rápido. Y si me subo a un auto, puedo ir más rápido. Yo puedo hablar con este sonido de voz, con este volumen de voz. Ahora, si utilizo un micrófono, amplifico mi voz. Y así sucesivamente. Bueno, no, la verdad es que la tecnología hoy no está amplificando las posibilidades del ser humano. Hoy está usurpando las capacidades del ser humano. Entonces, hay un cambio cualitativo que es inmenso y que nos va a llevar a una situación en la que quien tenga el poder técnico va a tener el poder económico y el poder político. Y creo que ya estamos ahí. Ya estamos entrando en esa era. Quien maneje la información, quien maneje la comunicación, puede saber mucho más sobre nosotros de lo que incluso nuestros amigos saben. Y ese es el negocio de Internet, en definitiva. Y ese es un negocio no solamente económico, como pretende Shoshana Zuboff en la era del capitalismo de la vigilancia, que fue un libro que sonó mucho en los últimos años, una académica de Harvard. No es solamente un negocio económico, es también una técnica política. Te pongo un ejemplo. Facebook
en elecciones de medio término de la era Obama, hizo un experimento social que terminó siendo publicado por la revista Nature, una de las revistas más importantes del mundo académico. Y en ese experimento que se hizo sobre 52 millones de personas, Facebook puso en los perfiles de su red social un botoncito en los perfiles de Estados Unidos que decía "ya he votado", donde se le desplegaba además imágenes de las fotos de perfil de los amigos del dueño de ese perfil que ya habían tocado el botón, y además se le ofrecía una dirección para ir a votar cerca de donde ese usuario se encontrara en ese momento. Bueno, la conclusión es que, sacando los cálculos pertinentes, Facebook concluye, valga la redundancia, que tiene el poder de impactar significativamente en los procesos electorales, modificando instancias de la estructura de su red social. Modificando el feed, modificando las noticias, modificando botones. Tiene impacto electoral. Eso, si mal no recuerdo, fue en el año 2012. Y vos me preguntás por el año 2030. Claro, no estamos hablando de una especulación. Estamos hablando de cosas que ya son. E imagínate para el año 2030 hasta dónde puede llegar el nivel de tecnología. Hay encuestas en países asiáticos donde se le ha consultado a la gente: ¿usted estaría dispuesto a ser gobernado por inteligencia artificial? Y la mayoría dijo que sí. Entonces, otra vez, ¿qué nos espera el año 2030? No tengo idea, pero sí puedo pensar que es algo muy distópico. Además, hay otra variable, y yo creo que en el fondo también esto involucra a los intereses de la Agenda 2030 y puntualmente al control demográfico, y es el sistema productivo. Hemos pasado de un mundo industrial a un mundo postindustrial basado en servicios. Hoy los países más avanzados económicamente explican su PBI abrumadoramente por el sector servicios. España, 80%. Estados Unidos, 80%. Gran Bretaña, 80%. Ahora no hay nada más reemplazable que el mundo de los servicios. Y el mundo industrial manual ya fue reemplazado hace rato, por eso corrimos al mundo de los servicios. Y hoy las expectativas están en, y esto ya se ha hablado mucho en otra institución que es clave en esto que estamos hablando, que es el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. Ya se ha dicho que todo tiende hacia lo que ellos llaman industrias 4.0, que son industrias operadas al 100% por máquinas. De hecho, ya existen. Amazon tiene, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que advertir en los años que vienen? Pues que el factor humano va a ser cada vez menos necesario para el sistema económico de las sociedades venideras. Y si el factor humano es cada vez menos necesario, no solamente, insisto, en términos manuales, que ya no lo es, sino también en términos comunicacionales y en términos de servicios, pensá hoy cuando llamás a un call center, ¿quién te atiende? Hay un bot. Ya ni siquiera lo llamás, chateás y eso está programado para que te responda. Y yo me pregunto, ¿podemos reemplazar a un juez? Bueno, hay gente que dice que sí. ¿Podemos reemplazar a un contador? Hay gente que dice, pero claro. ¿Podemos reemplazar a un artista? Ya hay inteligencia artificial que pinta como Rembrandt. ¿Podemos reemplazar a jugadores de fútbol? Los videojuegos y toda esta industria del eSport está siendo comprada por canales como ESPN, Teis Sport, y la gente está mirando eso. ¿Podemos reemplazar a un poeta? ¿Podemos reemplazar a un literato? Bueno, ya hay inteligencia artificial de Google que crea cuentos, crea novelas. ¿Podemos reemplazar a un politólogo? Bueno, insisto, ya hay gente que vota para que la inteligencia artificial sea la que te gobierne. Entonces, ¿el factor humano dónde queda? Y hay muchos humanos. Ser muchos humanos es siempre una variable en un sistema. Somos muchos para el tipo de sistema económico que tenemos. No es somos muchos porque somos muchos. Hoy toda la población mundial entra en Colombia. ¿Bien? Entonces somos muchos para un mundo que necesita cada vez menos mano de obra humana. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con todos esos que sobran? Esa es la gran pregunta que esta gente está respondiendo. ¿Qué tengo que hacer con la gente que sobra en este mundo? De cara al mundo que está viniendo ya. Un mundo donde el factor humano es despreciado y despreciable. ¿Tengo que estupidizarla?
que esté mirando Netflix todo el día, tengo que tenerlo idiotizada, drogas para todos, qué bueno que es drogarse. Qué bueno que es drogarse. ¿No es eso lo que estamos viendo en las series y en las películas todos los días? ¿No es eso lo que nos venden las canciones y la música todo el día? Qué bueno que es estar bajo el efecto de alguna droga. Tengo además que debilitar los lazos sociales. No quiero familias fuertes, porque familias fuertes hacen a individuos fuertes. Esto la sociología lo sabe de sobra. De hecho, la desviación social se reduce a medida que la familia se vuelve más fuerte. Esto es sociología 1.0, se sabe. ¿Qué más tengo que hacer con esa gente? Bueno, esa gente que no tenga patria, que no responda a ningún tipo de ideal, que esté todo el tiempo divirtiéndose, que crea que todo el mundo son sus deseos y su autopercepción, y que esa gente, por favor, no se reproduzca. Que esos pobres diablos no vayan a tener otros pobres diablos. Porque este mundo ya no quiere más pobres diablos. Y el mundo al que vamos, 2030, va a ser un mundo muy distinto al que estamos viviendo hoy y en algunas cosas también muy similar porque la semilla ha sido puesta hoy y esa planta está creciendo en este momento. Y cuando tengan depresión, eutanasia. Cuando te dé depresión y ya no puedas más con los psicofármacos, que además se los vas a estar comprando obviamente a una industria que se forra de dinero, con la industria de los psicofármacos y que nunca han sido tan consumidos como hoy, nunca. Cuando uno analiza los estudios de la cantidad de psicofármacos que se consumen en Occidente y la evolución, te caes de la silla. La gente está deprimida, la gente tiene ansiedad, la gente no sabe quién es, pero si además te cansaste de los psicofármacos y además sos pobre, eutanasia. Y si sos homeless, mira lo que pasa en Canadá. Eutanasia. Por ser pobre. El niñito tiene depresión. No, tu vida va a ser una basura. No vas a mejorar porque es una depresión crónica lo que tenés. Eutanasia. Ya estamos viendo esos casos. Claro, es parte de una misma agenda. Solamente que se tiene la virtud de presentarse con el banderín de los derechos humanos, con el banderín multicolor que es muy simpático, que cuidado, no vayan a pensar ustedes que ese banderín es simplemente de determinadas orientaciones sexuales. Ese banderín es la bandera del nuevo orden global que están haciendo, entre otras cosas, con la Agenda 2030. Por eso ese banderín se usa a todo propósito, en todo tipo de institución. Ya no es una bandera que remita a nada sexual realmente. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la agenda que viene y yo creo que su documento fundacional, como decía, es la Agenda 2030. Lo que nosotros podemos hacer primero que nada es ir de abajo hacia arriba, porque somos gente que estamos abajo. Ninguno de nosotros es dueño de Google, ninguno de nosotros es un gran directivo de Naciones Unidas, ni somos presidentes de algún Estado-nación. Entonces, ir de abajo hacia arriba implica, primero que nada, yo estoy informado de esto, sé lo que pasa en mi país, sé lo que pasa en mi región, sé lo que pasa en mi entorno, en mi vecindario, en el colegio al que va mi hijo, sé lo que dicen los medios de comunicación de mi ciudad, o no tengo idea, vivo en una burbuja. Primer punto, estar informado. Segundo punto, formarme. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo tener mucha información, pero verla como una cosa anecdótica. No, necesito formarme. La verdad es que tengo que volver a hacer un esfuerzo de lo que yo llamaría educación radical, un compromiso con una educación, una autoeducación, no dentro de un sistema. Obviamente, saquen sus títulos, vayan a la universidad, hagan lo que ustedes quieran, pero además una educación paralela con libros prohibidos por el sistema. Libros que no te lo van a dar ni en el colegio ni en la universidad. Empezá a abrirte a otras campanas y después saca tus conclusiones. Yo no te quiero decir cuál tiene que ser tu conclusión. Yo saqué la mía. Ustedes saquen la suya. Pero que esas conclusiones te sirvan como insumo. ¿Para qué? Para cuidar a los tuyos. Y ahí vamos subiendo un poquito. Ya no lo hago por mí, lo hago por los míos. Yo necesito educar a mis hijos. ¿Por qué te crees que hay tanto interés en meterse con los niños?
Bueno, porque es la generación que viene y porque en general este tipo de militantes de los cuales hemos estado hablando no tienen hijos. Y es un peligro para ellos que los hijos de los demás el día de mañana rechacen este tipo de agendas. Entonces, eduquen ustedes a sus hijos, que sus hijos los admiren. Se ha perdido la idea de la admiración del hijo hacia el padre. El padre quiere ser admirado porque se compró un coche que reluce. El padre quiere ser admirado porque le pega bien a una pelota de fútbol. No, que tu hijo admire el tipo de educación que le podés dar, porque al final del día es lo único que va a valer la pena de lo que le podés dar en el mundo que viene. Empezar a resistir como familia. Empezar a participar en la sociedad civil. Hay agrupaciones, hay grupos de ciudadanos, hay partidos políticos en algunos países que también están resistiendo, no en todos lamentablemente, pero sí hay partidos antiglobalistas que en algunos sitios ya existen y están teniendo su éxito. Apoyar. La salida va a venir en una dimensión allá arriba, va a venir de la política, porque es la política la que finalmente mete este tipo de agendas. Ahora, el proceso, como verás, es de abajo. El proceso es de abajo, va subiendo y llegás a decir y a darte cuenta, ok, necesito políticos que empiecen a combatir este tipo de agendas. Y hay que estimular que eso sea así. Bueno, en términos teológicos, lo primero que hay que decir es que yo no soy teólogo. Y eso es una limitación al tipo de respuesta que puedo darte y a mi conocimiento, evidentemente. Casi que como una opinión de una persona de a pie en esta materia, te diré que resuena en mí la idea de Benedicto XVI respecto de la ideología de género cuando lo acusaba de ser la última rebelión de la criatura contra su creador, porque evidentemente la ideología de género es pretender que el ser humano es creador de sí mismo, que no es criatura en ningún sentido posible. Pero más allá de eso, también es cierto que a veces uno cree que este tipo de adversarios son ateos. Y la verdad es que no necesariamente. Muchos de ellos están metidos en temas de brujerías, de satanismo. Y esto no es una opinión, no es una intuición que yo tenga, es que están los videos. Las recientes elecciones de Colombia, por ejemplo. Dentro del Congreso, dentro de las instituciones públicas, se ha filmado a gente haciendo brujería, gente haciendo santería, gente dedicándose a ese tipo de rituales. O por ejemplo, cuando luchamos contra el aborto en el año 2018 y en el año 2020 en Argentina, también corrieron videos de gente haciendo ese tipo de rituales. Con lo cual, por supuesto que hay gente atea y gente que le parecerá incluso absurdo a pesar de apoyar esas agendas, pero también es cierto que hay un espectro de personas que son militantes, que más aún pueden ser también dirigentes de ese tipo de grupos, que sí, que creen en dimensiones supraterrenas, pero que sirven al mal. Y sirven al mal conscientemente. En Estados Unidos esto es mucho más visible todavía en los grupos satanistas, donde, por ejemplo, parte de sus rituales involucran abortos. Elaboran, por ejemplo, abortos en Navidad para simbolizar el aborto de Jesucristo. Y por eso también hay una insistencia que en Hispanoamérica se ve con los símbolos religiosos. Todas las marchas feministas, las marchas abortistas terminan en la catedral de la iglesia de turno e incluso se han hecho performances en Argentina, por ejemplo, de actrices, por llamarlas de algún modo, disfrazadas de la Virgen María, cuya performance consistía en simular un aborto. Entonces eso tiene una dimensión espiritual obvia y mucha de esa gente no lo hace simplemente para provocar, es que son creyentes pero están al servicio de las fuerzas del mal.